Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico especialista en adolescencia de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Este es un canal donde hablamos de distintos temas de adolescencia en general que les pueden servir tanto a padres, docentes, adolescentes, a muchas personas que les interese la temática. Bueno, hoy una de las cosas, lo que vamos a trabajar en realidad tiene que ver con los procesos diagnósticos, ¿sí? En adolescentes. Una de las cosas que pasa habitualmente en las consultas de adolescencia y en las consultas médicas en general, pero voy a hablar desde el campo o desde mi especialidad, tiene que ver con los procesos diagnósticos. En ocasiones vienen a la consulta con un montón, por ejemplo, de dolores en múltiples partes del cuerpo, síntomas que están teniendo, situaciones que han llevado a que consulten con muchos médicos, ¿sí? Que hayan ido con un médico, sientan que no se resolvió la situación, después fueron con otro, y así que han ido como, o que han estado de médico en médico, muchos laboratorios, un montón de estudios. Bien, esto tiene que ver, y a lo que vamos a hablar con estas cuestiones de los procesos diagnósticos. ¿Qué significa esto? A veces hacer un diagnóstico puede ser muy simple y a veces puede ser complejo. Incluso hay diagnósticos que no se realizan en un momento, sino que requieren de un tiempo para poder realizarlo. Y hay otros diagnósticos que son, le decimos, de descarte y otros diagnósticos que son retrospectivos, ¿sí? Es decir, que hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad o de algo que esté pasando, no es sencillo y no es como matemáticas, 2 más 2 es 4. Es decir, por eso, a veces, y que suele ocurrir, a veces muchos padres o pacientes dicen, no, fuimos con un montón de médicos y al final el último médico, el doctor o la doctora tanto, fue la que nos dijo lo que tenía y le acertó el diagnóstico. Pero bueno, también hay que reconocer que posiblemente estuvo transitando toda la enfermedad y el último médico lo que vio fue todos los signos y síntomas que necesitaba ver para poder hacer el diagnóstico. Y quizás el primer médico que vio la situación vio un signo o síntoma y bueno, no, digamos, estaba en un proceso de elaboración de esa enfermedad, entonces al no tener todos los signos y síntomas no era tan claro como para poder hacer un diagnóstico. Entonces, esto es algo importante a conocer porque es muy frecuente de ver, incluso a veces uno escucha o quejas en relación, por ejemplo, a la asistencia a las guardias, en donde van y van una y otra vez y bueno, a veces primero que la guardia hay que asistir simplemente cuando hay una urgencia y hay que ir porque bueno, es el único lugar para ir en ese momento. Pero la guardia no debe funcionar como un médico de cabecera, ¿se entiende? La guardia es una situación eventual, por lo cual asisten a la guardia por una situación de urgencia o algo que los lleva puntualmente a consultar para intentar resolver algo o empezar a resolver una situación. Pero después va a ser justamente el médico de cabecera quien continúe con ese abordaje para empezar a analizar este proceso diagnóstico. Algunos procesos diagnósticos son cortos o son muy breves porque hay enfermedades que en poquito tiempo se manifiestan y se desarrollan. Y generalmente son enfermedades que le llamamos agudas. Muchas enfermedades infecciosas, como puede ser una angina, como puede ser una neumonía, como pueden ser, no sé, un montón de todas estas enfermedades prevalentes o cotidianas, otitis y alguna infección urinaria, por ejemplo. Pero después hay enfermedades que son más complejas y que requieren mucho tiempo y que incluso a veces algunas requieren, no sé, mucho más tiempo en desarrollarse, como un año, unas cuestiones así, o enfermedades autoinmunes, por ejemplo, de ese estilo, son enfermedades que van dando como pequeñas pistas, ¿sí? Es decir, que hoy pasa esto, dentro de algún tiempo aparece otra cosita, y así como que van sumando distintas cosas y claro, a lo largo del tiempo uno va diciendo, ah, mira, tuviste esto, ahora tenés aquello, quizás esto esté enmarcado dentro de tal patología que, bueno, habrá que ver y estudiar. Entonces, a esto me refiero con los procesos diagnósticos, pero también tenemos, por ejemplo,
diagnósticos que le llamamos de descarte, es decir, hay diagnósticos de algunas enfermedades que se hacen después de que descartamos otros, ¿sí? Es decir, que para poder llegar y decir, tenés esta enfermedad, antes tuvimos que decir, no tenés esto, no tenés esto, no tenés aquello, no tenés esto otro, ¿sí? Tuvimos que descartar un montón de enfermedades para poder terminar diciendo que efectivamente la patología, la enfermedad o lo que sea que tenga es esto, ¿sí? Y eso toma un tiempo. Imagínense que descartar un montón de enfermedades posiblemente requiere de interconsultas, de diversos tipos de estudios, ¿sí? Y no es algo que se logra de un día para el otro. Después tenemos también otras situaciones que son estas enfermedades medias inexistentes, en donde se intenta buscar la enfermedad, pero no existe la enfermedad, ¿sí? O tiene que ver más con una cuestión de ansiedad o de subjetividad de las familias o de los padres, pero no hay tal cosa. Por ejemplo, a ver, en la adolescencia es común y es habitual que hayan múltiples tipos de dolores. Dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, de gargantas, ganglios, fiebre. Un montón de cosas pueden atravesar. Pensemos que en la adolescencia, como justamente están creciendo, empiezan a aparecer dolores, empiezan a aparecer este tipo de cosas. Y a veces se comete el error de buscar una enfermedad que no existe, ¿sí? Que no existe, ¿por qué? Porque son, digamos, la acumulación de muchas cosas, pero sin una congruencia clínica. En medicina, cualquier médico, a todos, siempre nos explicaron y siempre estudiamos los procesos de las enfermedades. Y las enfermedades en general suelen tener una coherencia lógica en cuanto a los signos y síntomas que van presentando que llevan a un determinado problema o de enfermedad particular. Pero cuando desde el ámbito médico, clínico, observamos que no hay tal congruencia porque no se relaciona una cosa con la otra, entonces a veces estamos hablando de que son cosas diferentes. Que sí, que pueden ser situaciones diferentes, como por ejemplo una migraña y un desgarro muscular. Entonces le duelen las dos cosas a la vez, pero no por eso significa que tenga una misma enfermedad. A eso en medicina le llamamos criterios unicistas, en donde todo tiene que ver con una sola cosa. Y en adolescencia puede no ser así, porque pueden suceder muchas cosas. De hecho, también tenemos, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas, en donde la misma cabeza, la misma preocupación, el estrés, la angustia y demás, puede generar un montón de situaciones de disconfort. Y es más, a veces las situaciones en donde están sometidos a mucho estrés, o cuando se está buscando la enfermedad, pareciera que aparecen un montón de otros síntomas que uno dice, ¿de dónde salieron estos síntomas raros, no? Y nos embarcamos en un montón de estudios sin ningún tipo de lógica. Entonces, por todo este tipo de cuestiones, es importante siempre tener un médico de cabecera, alguien que pueda conocer un poco la historia clínica, que pueda ir observando esta evolución como para poder hacer un buen proceso diagnóstico y llegar a un diagnóstico final. Si en el medio, por ejemplo, un médico inicia este proceso diagnóstico y por X motivo van de un médico a otro médico, entonces una de las cosas que puede suceder es que estos procesos diagnósticos por partes se tengan que volver a empezar con el otro médico, o bien lo que puede ocurrir es que se sigan pidiendo estudios y que no tenga una correlación. Entonces se empiecen a pedir estudios de más, ¿sí? Es que no hay una necesidad. Entonces, fíjense cómo el proceso diagnóstico es importante en medicina en general y si hablamos en adolescencia en particular, porque también suceden cosas en adolescencia, y también estos tiempos diagnósticos suelen acortarse cuando, por ejemplo, asisten a personas que son más idóneas en el área en el que están hablando. Por ejemplo, nosotros los médicos adolescentes, como sabemos muchas de las cosas que suelen ocurrir a esta edad, posiblemente acotemos este proceso diagnóstico a si asisten con un médico que tienen otra especialidad y que no están habituados a asistir con un médico de adolescentes, ¿sí? Entonces, quizás lo que para nosotros podemos diagnosticar rápidamente una enfermedad, quizás un especialista en otra área, como no está habituado a atender a adolescentes, puede tomarle más tiempo o incluso este proceso diagnóstico se torne más largo.
Entonces, fíjense todas las variables que tenemos para pensar en esto. ¿Qué les quiero decir con este video y en qué podemos resumir? No nos tenemos que desesperar, tenemos que comprender de que la salud es un proceso y el diagnóstico de una enfermedad puede a veces tomar algún tiempo. Es cierto que hay enfermedades que requieren de una resolución más rápida y esto tiene que ver con las enfermedades que son más agudas, porque son las que se van expresando muy rápidamente, ¿sí? Con fiebre, con dolor y con muchas cosas que van apareciendo como enfermedades infecciosas o alguna cuestión más de índole quirúrgica, por ejemplo. Pero después todas las otras patologías de estas que les menciono son que van dando pistas, que van así como de a poquito generando molestias, que van siendo un problema, pero no son un problema tan agudo que dificulte, digamos, la cotidianidad de la vida o las cosas habituales que hace el adolescente, son cosas que vamos a ir como atendiendo. Bueno, mucho para charlar este tema, podemos ampliarlo incluso, así que si quieren pueden dejar comentarios y podemos ir viéndolo también en otros videos. Los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta y a seguirme en las redes sociales si les interesa el contenido que voy transmitiendo de adolescencia. Nos vemos y hasta otro video. Chao, chao.